Estado Falcón, por invitarnos y compartir este tema tan importante y saludar a todos los congresistas que han estado presentes en esta semana aniversaria y bueno, un placer estar rodeado de colegas muy importantes de Venezuela con gran experiencia y bueno, aquí para aportar un granito de arena y un poquito de conocimiento sobre este tema importante, ¿no? Como es la estructura de costos. No sé si me están escuchando, vamos a ver. Sí, perfecto, perfecto, se escucha bien. Ah, se nos fue el licenciado. Vamos a darle unos minuticos a ver si fue que se le cayó la conexión y esperar que se vuelva a conectar. Ya volvió por acá. Ahora también. Perfecto, Pues, a ver, licenciado. Diego. Listo. Se escuchó la introducción, porque creo que se me da conexión y si me escucharon. Sí, sí, listo. Se escuchó bien y te caíste al rato, pero sí logramos escuchar tu saludo. Bueno, es parte de lo que tenemos que surfear a la hora de estas conferencias online, ¿no? Del Internet. Bueno, para dar inicio, me permiten compartir por aquí la pantalla. Ok, quiero saber si ya pueden ver la pantalla. Listo, sí se ve. Ok. Bueno, saludos, buenos días para todos. Complacido de estar con ustedes y reitero el agradecimiento a la Junta Directiva del Colegio de Controles Públicos de Falcón. Vamos a tocar un tema que para nosotros es relevante, ¿no? Y debe ser para todas las empresas. En Venezuela estamos viviendo una era hiperinflacionaria. Ya estamos próximos a pasar con el país en más tiempo en hiperinflación. No, faltarán como 2 meses, o un mes, si me equivoco. Donde hemos tenido que estar en constante desarrollo y monitoreo de nuestra actividad económica. Una situación económica venezolana que en este momento, aunque los economistas nos dicen que estamos en un pequeño aumento, o sea, quiere decir que tuvimos la caída, que se espera una mejoría económica más no productiva en el país. Entonces, tenemos que tomar la estructura de costo como algo fundamental. Cuando tenemos resultados económicos en rojo, tenemos que empezar a cuidar cada uno de los elementos de la empresa. Primero, debo tener, y lo decimos siempre en los talleres, herramientas financieras como es una estructura de costos y un flujo de caja, ¿no? Tener un análisis, un monitoreo permanente de estas dos herramientas. Cuando hablamos de estructura de costos, debemos de conocer que es de gran importancia que toda empresa tenga una estructura. Me dice, licenciado, pero es que antes yo no tenía. Porque hay las empresas, cuando tienen un excelente ingreso o un ingreso que le permite obligaciones, un margen de ganancia, no ven estos pequeños, no son pequeños, estos detalles que nos permiten visualizar ingresos. Cuando hay mucho ingreso, no nos detenemos a analizar costos ni gastos. Simplemente nos está produciendo una serie de ingresos y nos da una utilidad. Cuando, y es un error, revisamos costos y gastos cuando disminuyen los ingresos. Por eso es que la estructura de costo para el empresariado es de gran importancia. En los últimos meses se ha observado un gran interés en conocer y en aplicar estructura de costos.
porque hemos entendido que esta herramienta financiera simplemente nos permite monitorear cuánto me cuesta producir un producto, cuánto me cuesta realizar un servicio, cuánto me cuesta vender un producto. Eso es lo que hace la estructura de costos. Pero no es un elemento de conocer cuánto me vale un producto, producirlo y venderlo. También tengo que conocer elementos. Las ocasiones no son vistos. Son elementos que puedo tener en la estructura, elementos cuantitativos y cualitativos. Me permite poder determinar un precio, pero hay factores que tengo que tomar en consideración. Por ejemplo, la demanda. Yo tengo que entender que mi producto, qué tan demandante es. Puede competir en el mercado. Y no lo estoy plasmando en números. Son causas y decisiones. ¿Qué tan competitivo es mi producto? ¿Qué tan demandante es mi servicio? Pregunta tengo que hacer. Por eso que cuando hablamos de estructura de costos, es fundamental entender que esta herramienta nos permite ver cuánto vale mi costo y cuánto me gano. Pero también tengo que ver factores externos. Demanda, competencia. Para entender, usted puede dar un servicio de calidad, pero ese mismo servicio, la competencia lo tiene un poco más económico que usted. O tengo un producto que es buenísimo, colega, no me lo ¿me compra escucha? nadie. Disculpa, Sí, dígame. como hay cierta falla en el audio, es recomendable, si puede, apagar la cámara y así no afecta el ancho de banda. ¿Será que es posible? Okay. Voy a... Sí, ya aquí tengo. Ok, perfecto. Okay. Entonces, es de gran importancia entender la estructura de costos. En Venezuela existe una legislación o un basamento, como le llamamos nosotros contadores, sobre la estructura de costos. En el año 2015, y Fabio lo recordará bien, hubo un fenómeno que se llamaba el DACASO. El DACASO, el Ejecutivo Nacional entendió o no entendió, analizó y tuvo una respuesta que para todos creo que fue equivocada, que los productos que se estaban vendiendo estaban muy por encima de lo que costaban. Y que los ciudadanos no podían acceder a esos productos. Y que en medio de una guerra económica, dicho por el Ejecutivo Nacional, no se podía acceder a esos productos y el empresariado estaba vendiendo muy por encima de lo que podía costar. Y en el 2015 crean la Ley Orgánica de Precios Justos. ¿No? Crean la Ley Orgánica de Precios Justos, viene a determinar cuánto vale un bien y un servicio y cuánto es el margen de ganancia. Viene a implementar mecanismos de comercialización, de controles. Y recuerden que todo lo que sea controlado tiene un mercado paralelo. Pero para nosotros los contadores siempre debemos tener un basamento para cualquier actuación, para cualquier criterio. Porque nos pueden decir que, bueno, pero es que es imposible mantener los márgenes que me da la ley. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta ley viene a determinar cuánto vale un servicio, cuánto vale un producto, cuánto me puedo ganar. Cuando en 2015 se presentó ese problema, que empezaron a entrar en los negocios, a bajar los precios, a venderlos muy por debajo de lo que costó, al empresariado agarró de base.
porque no teníamos estructura de costo, cómo defender cada producto, cada servicio. Porque no estábamos acostumbrados a tener estos mecanismos que me permitieran ver detalladamente cuáles son esos ítems o esos componentes que me permita determinar un precio o una ganancia. No teníamos esa cultura. Toda empresa debe tener una estructura de costos para poder determinar y poder tomar decisiones. Y lo vamos a ver mediante esta conferencia. Porque pueden haber ítems o componentes que puedan estar muy por encima o muy por debajo y que me permitan que mi producto pueda estar generando pérdida y me genere al final una descapitalización. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la ley de precio justo crea lo que llama SUNDE. ¿Sí? Y la de lo simple es, simplemente va a ser el ente rector que viene a supervisar si estamos dando los cálculos, los análisis, ¿sí? Para poder determinar el precio y cuánto me gano. A eso viene el asunto. Como cuando hablamos del CENIAC, ¿sí? Hablamos del CENIAC que viene a regular y a fiscalizar. Así pasa con la Junta. Él es el ente rector. Él es el ente que viene a decirnos si estamos cumpliendo y cómo es el mecanismo de fiscalización. Yo recuerdo que aquella oportunidad del 2015, en medio de aquellas posesiones de comercio para bajar los precios y aquellas cosas que se hacían, recuerdo mucho en Falcón, DACA, recuerdo Zapatería RS21, mucho aquí en el Tigre creo que había un comercio que se llamaba Los 77. Simplemente cuando iban a implementar estas medidas, iban todos como lo que llamamos en el argot popular encallada. Iba la SUNDE, Seguro Social, Banavi, hasta los Boy Scouts iban a los comercios, porque era una medida donde necesitaban ver si estábamos cumpliendo con todos los deberes. Una medida que causó mucha polémica, ¿sí? Entonces, crea esta ley, crea la SUNDE, donde simplemente viene a implementar mecanismos para que ellos puedan evaluar y hacerle un seguimiento al precio y al margen de ganancia, para que sea un valor razonable y que sea accesible para el pueblo. Así nos lo contaron y así lo plasmaron en la ley. En estos momentos, Venezuela presenta una hiperinflación, donde el mecanismo, aunque sigue estando en la calle, también ha minimizado un poco a la hora de fiscalización. La última, que fue muy sonada, fue Farmatodo. Farmatodo fue fiscalizado porque de los 4.000, 5.000 productos que tenían en los anaqueles, 450 estaban muy por encima de lo que me dice la ley. ¿Y qué me dice la ley? La ley me dice que por ningún motivo, mi ganancia puede exceder del 30% de la estructura de costo. Entonces, Farmatodo fue fiscalizado y en la gran cantidad de productos, 450 fueron fiscalizados y en su resolución dicen, mira, estos 450 están muy por encima de lo que dice la SUNDE, debes bajarlo. Porque hay diferentes maneras de estar, como cierro el negocio, vendemos por debajo, confirmo la mercancía, o simplemente voluntario, usted puede bajar los precios y con su estructura de costo aplicarlo un 30%. El mecanismo está en la calle.
No como en aquellos primeros tiempos, pero sí está fiscalizando. Hace rato por ahí vi una noticia, hay un número. ¿Qué debo hacer como empresario? Tener estructura de costos para el momento que se presente una fiscalización, tener argumentos de cómo tengo ese precio. Pero yo no tengo que esperar que venga el asunto a fiscalizarme. Yo necesito como gerente, como director, como contralor, saber cuáles son esos factores que me hacen decir un precio y cuánto estoy ganando. Hasta para la junta directiva necesitan tener una estructura de costos. Para eso, ahí es donde entramos los contadores. Necesitamos tener la contabilidad al día. Porque la ley me dice que necesito de la información financiera para conocer los costos de producción, de servicio, cuáles son esos elementos que se asocian directa e indirectamente para vender o hacer un servicio. Los contadores tenemos que tener nuestra contabilidad al día para poder tener y garantizar que la estructura de costos que se está implementando tiene un soporte, tiene una razón. Yo tengo que determinar el precio de mi producto en el mes de agosto. Y si tengo la contabilidad al día, que no tengo la contabilidad sino en enero, ¿cómo hago una estructura de costos? ¿De dónde saco la información? Porque la ley me lo dice. Me dice, ojo, que los costos de producción que estén relacionados a ese producto, pues incluirlo. Y que tengo que determinar cuáles son los gastos ajenos. Recuerden, ahí tengo que saber diferenciar costos y gastos. Y no estamos hablando de centro de costos, ni contabilidad de costos. Eso es otro tema. Entonces, debo entender que la ley me dice, bueno, no te puedes ganar más del 30%, sea el margen, y que dentro de tus costos puedes utilizar hasta el 12.5% como gasto. Pero, ¿cómo lo aplico, licenciado? Ya vamos a ver más adelante los prácticos. Pero lo que debo entender que tengo una estructura de costos que en Venezuela tiene una legislación, que en Venezuela y hay un organismo que supervisa. Y que nos guste o no, debemos estar preparados para una fiscalización. Y preparado para esa fiscalización, también debo estar preparado para tomar decisiones. Visto la parte, el basamento legal, también debo entender palabra clave. Una empresa hace una inversión, pero para hacer una inversión debo conocer cuáles son los costos que acarrea esa inversión y cuáles son los gastos normales y necesarios que me permitan desarrollar esa inversión. Si nosotros vamos a hacer un negocio o vamos a montar una empresa, aquí está el dinero, pero ¿cuáles son los costos para poder producir? ¿Y cuáles son los gastos normales y necesarios? Al entender y comprender estos tres palabras clave, permite desarrollar mi empresa, el emprendimiento, que está de moda. Necesito entender que voy a hacer una inversión que genera costo y genera algunos gastos normales y necesarios. ¿Para qué? Simplemente para producir una utilidad, una rentabilidad. Y que el negocio necesita producir
su propio flujo para poder tener capacidad de generar estos flujos y tener una empresa sólida en pleno crecimiento. Cuando entiendo ese fenómeno, debo empezar a hacer el análisis, agregar valor agregado que no es cuantificada. Ese valor agregado no es cuantificado. Porque toda empresa que inicia o está en marcha necesita que se coloquen valores agregados. En oportunidades, las empresas no tienen ese material o esa capacidad o ese estímulo para que el talento humano agregue ese valor. De eso nacen las economías estables, balanceadas, en pleno crecimiento. Licenciado, usted habla de crecimiento en medio de un problemón en Venezuela. Hay problemas económicos, políticos, sociales. Sí, sí hay. Entonces, como yo tengo ese problemón que no escapamos las empresas en eso, necesito empezar a engranar todos los departamentos para que todos vayamos al mismo sitio, rememos hacia el mismo sitio. Y esta herramienta hace que las empresas puedan tener monitoreo constante y puedan evitar desviaciones, descapitalizaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de la estructura de costo? Establecer precios, conocer el margen de ganancia, reducir costos cuando tengamos que reducirlo, monitorear la rentabilidad, poder diseñar estrategias y promociones que me permitan evaluar mi escenario. Cuando tengo muchos ingresos, dejo de un lado las estrategias y promociones, publicidad por lo menos. Pero cuando está en peligro o empiezan a verse números rojos, ahora sí, voy a meter publicidad. Ejemplo, un error. En medio de ingresos bajos, necesito reducir costos. Tengo que sacar una partida para publicidad. No, debo mantenerla estando con ingresos altos, que puedo cubrirlo, que cuando tenga ingresos bajos. Sí, debe haber una partida, sí, hay una partida para eso, pero cuando hay que hacer reducciones de costos, tengo que evaluar esas partidas. ¿Qué tan rentable es tener la publicidad en tal lado? ¿Qué tan rentable tener un trabajador? ¿Qué tan rentable tener una sucursal? Para eso necesitamos entender cuál es el punto de equilibrio de mi empresa. Al conocer el punto de equilibrio, entenderemos cuánto necesito vender o hacer un servicio para que no tenga que sacar dinero, como decimos en el argot popular, de mi bolsillo. Lo que decimos, ¿cuánto necesito vender para que se mantenga solo? Para que su propia capacidad de flujo de efectivo mantenga la empresa. Si yo tuviera que rescatar algo importante o colocar de primero de la estructura de costos, sería conocer mi punto de equilibrio. Un servicio para dinero y así entender cuál es su capacidad generadora de efectivo para poder cubrir por lo menos las obligaciones. Entonces, tenemos que entender qué es un costo. Cuando usted internaliza y todo el departamento internaliza, ¿qué es un costo? Simplemente es el sacrificio, el desembolso que usted hace para producir, para vender, para transformar. ¿Cuánto nos cuesta producir o vender? ¿Cuáles son esos elementos que son fundamentales para la producción, para vender? Ejemplo,
Si usted tiene una de mercancía, toner, y lo trae de allá, y está en la aduana, en Maiquetía, usted debe pagar un flete para que llegue a su empresa. Esa es una mercancía, más no es inventario hasta que llegue a su almacén. Y tengo que desembolsar un dinero para que esa mercancía llegue a la empresa y vender. Ese servicio, ese desembolso que usted hace, le llamamos costo, porque sin ello no lo podemos vender. Si yo no pago el flete, no llega la mercancía y no vendo. Entonces, ahí es donde debo internalizar, que es el costo. Y debo evaluar mi empresa, sus operaciones, para poder entender cuáles son los costos de mi empresa. No todo lo que nosotros decimos. Y cuando no entendemos cuando es un costo y cuando es un gasto normal y necesario para la operatividad de la empresa, empezamos a armar la estructura de costo, le colocamos todo lo que se nos ocurra y el producto vale 1000 veces más de lo que está en el mercado, porque el mercado siempre va a marcar la pauta. El mercado siempre va a marcar la pauta. Y si yo hago una estructura de costo y no conozco todos los costos que intervienen en mi producto o en mi servicio, mi producto puede costar 3, 4, 5 veces más caro que en el mercado. Y ahí es donde entra la demanda. Entonces la demanda de mi producto es muy baja. Y empiezan aquellos problemones, porque si mi demanda es baja, mi inventario queda estancado, no produzco ingresos. Todo ese proceso tengo que entenderlo. Por eso es que para poder entender las estructuras, tengo que conocer mi competencia. Mi producto o mi servicio es competitivo. Tengo que entender que hay causas, factores que intervienen en mi negocio y que debo aprenderlo. Tener lectura de lo que pasa. Entender de la economía venezolana, una economía hiperinflacionaria, con una tasa de cambio en aumento. No tengo que ser economista para entender la economía venezolana y de mi negocio y de mi casa. Pero debo estar al día, tener al lado personas capacitadas que me asesoren. Conocer la parte financiera, hablar con mi contador. Y el contador debe estar alineado con las empresas. Y en ocasiones, a veces hay que hablar en castellano, porque entregamos unos estados financieros y el cliente no sabe cómo se come eso. Nos toca hacer un informe, un análisis de estados financieros, entregar al cliente. Ese es el trabajo del contador, analizar, acompañar al cliente. Pero eso también tiene un costo. Los honorarios profesionales de ese profesional que lo va a acompañar. Tengo que entender que el Estado no me está acompañando a nivel empresarial. Bueno, en ningún sentido. Que hay una ausencia de políticas económicas, políticas, bancarias, que hace que también tenga que buscar la manera de saltar esos obstáculos. Tengo que conocer mi infraestructura. ¿Qué capacidad tengo de generar servicios, de productos, de vender? Entendiendo la demanda, tengo que visualizar mi estructura. ¿Qué capacidad tengo de vender un producto? Si es muy demandado, ¿cuál es mi capacidad? Tengo que administrar los recursos, usar herramientas, de costo, flujo de caja, conciliaciones varias, análisis, ver la liquidez, ver el apalancamiento. En pleno siglo XXI,
la tecnología, las redes sociales. Eso genera un impacto en mi estructura. ¿Cuál tecnología uso? Instagram, voy a las redes sociales, Facebook, la radio, televisión, publicidad. Tengo que dar a conocer mi producto, pero para eso tengo que desembolsar un dinero. El talento humano debe estar involucrado en este proceso. En Venezuela ha sido complicado en medio de la fuga de ciudadanos venezolanos, de talento humano. Bueno, los que tenemos aquí, tenemos que capacitarlos, cuidarlos, pero ellos también tienen que entender situación país. Y entonces ese acompañamiento, talento humano, empresario, es fundamental para el crecimiento de las empresas. Conocer mis finanzas, monitorear constante. Antes veíamos la finanza cada 6 meses, ahora hay que verla mensual, quincenal. ¿Cómo puedo mercadear un producto que sea de calidad para que pueda ser productivo y que el proceso operacional sea óptimo para poder planificar y plantear estrategias que hagan que mi producto, en medio de todas las dificultades, salga a la palestra, sea competitivo, sea demandado? De eso se trata. Las lecturas que tengo que hacerle a mi producto, a mi servicio. Y ahí hay que involucrar todos los departamentos. Productos que son susceptibles a aumentos significativos y pueden estar diferentes factores como el aumento de la demanda de ese producto, la expectativa que tiene el cliente de saber o conocer ese producto, la competencia. Son factores que hacen que el producto se alce, sea un poco más caro, y lo que tenga que colocar en nuevos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, si usted tiene una firma contable, no la puede tener en Excel, o no debería. Hay que invertir en sistemas que puedan arrojar información un poco en tiempo real y que pueda minimizar el tiempo de transcribir o de estar sentado en la computadora para desarrollarlo en otras cosas, como análisis de la estructura de costos. Entonces, todo este proceso tengo que visualizarlo. La organización debe estar atenta, involucrada en eso, para que puedas estar un mecanismo que permita tener prioridades en todo el proceso de la estructura, de la operatividad de la empresa, desarrollar información que sea efectiva y que las estructuras de costos necesitan información externas e internas, y que cada departamento tiene que involucrarse, no islas. El departamento de recursos humanos tiene que dar su información, el de administración, el de costos, el de operaciones, el contador. Todos deben trabajar en conjunto. Solo así podemos identificar, porque ¿qué es lo que queremos de la estructura de costos? ¿Para qué implementarla? ¿Por qué es tan importante? Porque simplemente necesito saber cuánto nos cuesta cada cosa, cada producto, cada servicio. Es lo que necesito conocer. Identificar cuánto vale mi servicio y cuál es mi porcentaje de ganancia. Cuánto vale vender un producto y cuál es el porcentaje de ganancia. De ahí radica todo. Pero para que llegue esa información, debo tener contabilidad al día, conciliaciones bancarias al día, entrevista e información permanente con el departamento de compras, actualización permanente de recursos humanos, lo que llamamos los contadores, un pasivo máximo teórico, donde puedo ver todo lo que genera la parte laboral,
De eso se trata. Tener una estructura de costos me va a permitir, uno, brindar un mejor panorama. ¿De dónde inicio? ¿Cuál información necesito para dar el primer paso? Y lo primero que debo conocer es la operatividad de la empresa. ¿Qué vende? ¿Y cuál es, si usted hace torta, cuál es su materia prima? ¿Y cuánto gasta en la materia prima? Esa es una información. ¿Cuál es esa materia esencial que necesita para hacer una torta? ¿Cuál es su producto inicial o el producto de estrella de la empresa de un bodegón? Eso me va a garantizar si mi proyecto es rentable, porque el inversionista no monta una empresa para perder. Todo comienza desde la evaluación de mi proyecto, lo demandante que sea mi proyecto, los riesgos que genera toda acción y evaluar toda la información que sea necesaria para la implementación de la empresa y de mi estructura. Licenciado, pero que si yo tengo una empresa ya en marcha y nunca hemos hecho estructura de costo y tenemos ya 10 años. ¿Y cómo usted sabe que está ganando? ¿Cómo sabe usted que su empresa es rentable? No, bueno, porque tú sabes que yo vendo, pago mi producto y me quedan unos dólares. Y no, mira, yo mantengo la casa y me voy a la playa. Eso no es rentabilidad. Eso no es rentabilidad. Cuando yo tengo herramientas que me permitan visualizar todos mis elementos, todas mis inversiones y tener información que indique todo lo que tenga datos, tiene una certeza. Los datos pueden estar erróneos. Tengo que visualizar la estructura de costos. Yo puedo tener a lo mejor información o ítem que me puedan ocasionar una pérdida porque a lo mejor ese ítem no va ahí o no me proporciona ningún valor como costo. Por eso es que debo, para internalizar las estructuras, hay dos cosas. Uno, conocer cuáles son mis costos fijos y mis costos variables. Esencial. Y me voy a la lámina anterior. ¿Cómo garantizo que mi proyecto es rentable? ¿Qué información necesito? ¿Cómo es mi panorama inicial? Necesitamos conocer qué son costos fijos y costos variables. Los costos fijos, cuando usted comienza su proyecto, su negocio, y ya lo está pensando, ya usted tiene unos costos. Ejemplo, si usted va a montar un negocio, usted alquila un local y todavía no ha vendido el primer producto, pero hay que pagarlo. Usted contrata un personal. Usted le coloca internet satelital y van aumentando los costos. Hace lo que esos costos hay que cumplirlos. Esas obligaciones. Esos son costos fijos que aunque usted no venda, no haga servicio, usted debe cumplir con esa obligación. A cambio, los costos variables me permiten ir aumentando a raíz de mis ingresos. Si vendo más, tengo más costos. Ejemplo, si usted vende 10 tortas, tiene que gastar más en materia prima. Si usted no produce tortas, usted no tiene que gastar en materia prima. Entonces, mis costos fijos son fijos, valga la redundancia. Mis costos fijos van a mantenerse, así yo venda 20,000 o 1,000. Los variables van a ir proporcionalmente a lo que produzca. Ejemplo, fíjese, si
Hay una producción de lápiz. Contrato una sola persona y tengo materia prima para esa cantidad de productos. Pero si vendo más, necesito contratar más personas y comprar más materia prima. Eso hace que mis costos aumenten. ¿Sí? Eso hace que mis costos aumenten. Si menos, ellos van a disminuir. Entonces, mis costos variables es una de las partidas que, aunque tengo que monitorear, pero no debería tener ningún problema. Si no tengo, ¿por qué? Porque van a ir en función a lo que vean. El problema viene con los costos fijos. Que yo alquilo un local, contrato personal y contrato servicio. Y quedo encadenado a ese costo. El problema viene cuando mis costos empiezan a caer y mis costos variables bajan, pero mis costos fijos se mantienen. Y entonces, entre los costos fijos y la caída de los ingresos, no puedo llegar al punto X. Tengo que prender las alarmas para poder parar la caída, evaluar mis costos fijos para poder tomar decisiones. Porque si mis costos fijos son 10.000 y mis ingresos son 5.000, estoy en rojo. Tengo que sacar dinero de mi bolsillo. Son planteamientos que tengo que hacer. Otro concepto que debo aprender son los costos unitarios. Cuando la compañía o la empresa produce, debe saber cuál es el costo de producir un producto y cuál es el impacto, si produzco más o produzco menos. Ejemplo, si una empresa tiene unos costos variables y unos costos fijos, tiene un costo total para la producción de 1.000 productos, mi costo va a ser de producción de 8. Y le aplico el porcentaje de ganancia según la ley y el producto se vende a 40. Y tengo mis costos variables y mis costos fijos. Pero ¿qué pasa si mis costos variables disminuyen y mis costos fijos van a quedar ahí? Baja la producción, aumenta el costo unitario. Mi producto ya no vale 8, ahora vale 5, 11, es más alto. Porque más baja la producción, me mantengo mis costos fijos y eso va a ser un impacto en el precio de mi producto. Entonces, cuando hay caídas de ingresos, debo evaluar mis costos fijos. Porque si baja la producción, bajan los costos variables, pero esto se mantiene. Y esto va a ser un alza en el precio. ¿Sí? Entonces, esos son factores que debo entender. Por ejemplo, las estructuras de costos son distintas en cada empresa. Por ejemplo, en la empresa de fabricación, esa que se encarga de transformar, de producir, tienen unos costos distintos a lo que pueda haber en una empresa de servicio, a una empresa de comercialización, porque estos costos que están aquí, los costos que se pueden asociar directamente al producto o a la fabricación, es costo de materia prima. Todo lo que interviene en la carga salarial del departamento productivo, esa depreciación de equipos, el público, almacenamiento. Muchos dicen, ¿por qué el servicio público? Le voy a poner un caso. Si yo tengo una finca que produce leche, tiene su sistema de ordeño, y nosotros no pagamos la luz de ese servicio, nos los cortan.
y no hay producción. Entonces, el servicio público de esa zona es un costo y lo aplico en mi estructura. Igual no va a pasar en las empresas de servicio. Todo lo que usted como contador, como empresa de auditoría, genere o sea necesario para cerrar un negocio, para hacer un servicio, lo metemos en las estructuras. Por ejemplo, toda la carga salarial de la parte administrativa, los abogados que contratan ser asesores, los economistas, los profesionales que se encargan de armar toda la estrategia para los clientes. Por lo menos en una empresa como ANSET o una firma de auditoría, la papelería es un costo, pero para una empresa ganadera es un gasto. Y para nosotros es un costo fundamental porque si no imprimimos los estados financieros, las cartas de gerencia, las auditorías, no terminamos, no tenemos el trabajo final. Alguien me decía, pero es que ahora todo es digital. Cierto, pero igual hay que imprimir. Usted no va al banco con un CD, con un pendrive. Entonces, todo lo que se deje en mi empresa como costo es fundamental. Fíjense las clínicas, ¿verdad? Cuando arman sus estructuras, no tiene que ser igual a esta, pero tengo que identificar cuál es mi costo variable y mi costo fijo. Cuando usted va a una clínica, ¿verdad? Y visualizando cómo armar una estructura de costos, lo que sabíamos era el costo fijo. ¿Cuánto vale un día de hospitalización? El cuarto, con su cama, su internet, su televisión, agua. Esos costos están establecidos. Cada noche en una clínica costará $100. Vengan como vengan, atropellados, de corazón, de COVID, pero vale 100. El problema se presentaba, eran en los costos variables, porque las clínicas se manejan por patologías. No son los mismos costos variables para atender un accidente de tránsito, para ponerle un yeso, a atender a alguien de un trasplante de corazón. En los días, la mano de obra, no es lo mismo traer el señor que nos va a poner yeso al señor que nos va a abrir el pecho para sacarnos el corazón. O el medicamento de COVID al medicamento del cáncer. Nosotros los materiales que utilizo para la gripe o para sacar la X. Entonces, mis costos variables van a ser en función a la patología. Y mis costos fijos van a ser los mismos. El mismo paciente de COVID le va a costar $100. Y el mismo paciente de corazón abierto, de trasplante de corazón, va a costar $100. Entonces, ahí es donde debo situar cada uno de mi estructura de costo. Por ejemplo, la de comercialización. Esa es la que tengo que visualizar porque ellos venden. Vamos a vender un producto. Todo que esté involucrado la parte de comercialización, debo colocar la estructura. Publicidad, comisiones, los cajeros, el flete, el transporte, el seguro. Entonces, ahí es donde debo situar cada una de mis estructuras. Ejemplo, usted compra un vehículo que le cuesta $1,000 y ese va a ser su costo de venta. Listo. Y de ahí que voy a agregar todo lo que interviene para vender este carro. En las estructuras de costo hay partidas que son iguales para todos. Todos tenemos gastos operacionales. El industrial, de distribución y el de servicio. Y los costos. Producción, mano de obra, materia prima. El de comunicación, lo que voy a vender. El de servicio, todos los insumos que intervienen para los insumos. ¿Sí? Debo evaluar todo ese proceso para entender dónde y cómo aplicar la estructura de costo. Existen empresas que tienen su estructura de costo bien fijada, bien monitoreada, como la que tenemos aquí. Aquí está más resumida, que tengo unos costos de producción, de comercialización, y aquí lo tengo un poco más detallada. Tengo costos variables y costos fijos. De esta manera la puedo detallar mejor.
y la puedo monitorear. Tengo unos costos variables, unos costos fijos. Entonces, ¿qué hago? Miren, yo tengo y visualizo mis costos variables y visualizo mis costos fijos, que me da unos costos totales. ¿Sí? Pero si no hago el monitoreo o el seguimiento correspondiente, pueden pasar eventualidades. Por ejemplo, los costos de producción, que era el 25%, se dispara al 50%. Eso hace que mis costos totales aumenten y que se incremente de 100 a 112.5%. Crea un desequilibrio en mi estructura y puede ser que mi producto se dispare o disminuya. O en ocasiones pasa que queda el producto en el mismo precio y estoy perdiendo porque no pude identificar cuál es el costo que se elevó tanto que mi producto ya no costaba 5, ahora costaba 10, pero quedó en 5 porque no logré monitorear. Ahí es donde vienen los análisis de la gerencia, de determinar qué impactó en la empresa para poder llegar a ese monto, para poder internalizar cuál es el desequilibrio o el factor que hizo que el producto se disparara. Por eso que tengo que internalizar, poder descubrir o monitorear cada uno de mis costos. Debo hacer un constante monitoreo de dicho estructura, ¿no? Pues va a ser dos, ¿no? Para que visualicen cómo pueden ver la estructura. Fíjense. Tengo una empresa, ¿sí?, que necesita saber cuánto vale producir un litro de leche. Pero yo soy contador. Yo no soy capataz ni agrónomo. Yo no sé nada de eso. Necesito involucrarme y tener entrevistas con cada uno que se relacione con el proceso. Y me reúno con las personas que son, y cada uno me da información. Me dice que necesitamos fertilizantes, preparar la cerca, sistema de riego, que es un costo constante en el manejo agronómico de los potreros. Me dicen que debo suministrarle al animal 1 kilo de alimento para que me produzca 3 litros de leche. Más los minerales. Igual que el manejo sanitario. Vacunas, vitaminas. Las personas encargadas de todo este proceso. Los que se encargan del mantenimiento de la sala de ordeño. Cada uno presenta su información. Fíjense, cuando hablamos de las estructuras de costo, debo tomar primero cómo se produce la leche. ¿Cada cuánto tiempo? No, la leche es diaria. Todos los días se produce leche. Ok. ¿Cuántos animales, cuántas vacas se ordeñan diarias? ¿Cuánto de fertilizante utilizas diario? De agroquímico, manejo sanitario, alimentación, mano de obra, transporte. Porque estos materiales compro completo y de ahí tengo que sacar porcentaje para el día. Ejemplo, si en estructura yo puedo tener y comprar urea y el saco trae 30 kilos y el producto vale 2.500.000 precio, cualquier número. Pero hay un porcentaje que se utiliza a diario. Entonces, ese porcentaje lo necesito conocer para sacar la producción diaria. Igual me pasa con los agroquímicos,
con las vitaminas, vacunas, minerales. Compro la vitamina, pero son por porciones. Vale tantos días, la frecuencia, alimento, mano de obra, lo que gastas en transporte, para que me dé un costo de producción de la leche. Recuerden algo, el mercado siempre marca la pauta. Y en este caso, leche es un mercado que marca la pauta. Todo costará 0.5, 0.2, 0.3. Si yo no afino mi estructura, puede costar $5. Tu producto no va a ser demandado porque el mercado está en 0.5. Al plasmar mi estructura, conocer los resultados de mi costo de producción diaria, le aplico que la ley que aplicar el 12.5 del total de costo de producción a mi estructura, para que luego me pueda indicar, ¿sí?, el total de mi estructura de costo. ¿Sí? Tengo el total de la estructura de costo, del costo de producción de la leche. Le aplico el porcentaje que me dice la ley. Tengo el total de mi estructura de costo. Para luego conocer cuántos litros de leche sale la producción diaria. ¿Sí? Conozco el costo del litro de leche para producir. ¿Sí? Y luego le aplico el % que me dice la ley, para conocer cuál será el precio del litro de leche a la venta. Me permite determinar cuál es mi estructura, aplico, me apego a la ley y tengo el monto para vender la leche. Esto es en el caso de la estructura de costo, que necesito conocer todo lo que interviene para poder plasmar el precio y el margen de ganancia. Pero también puedo hacer una estructura de costo donde el mercado manda. Ejemplo, una empresa nos contrata para que le estimemos cuáles son sus costos fijos y su costo variable de su producto. Es una empresa que fabrica un producto por docena. ¿Cuál es su costo? ¿Cuál es el margen de contribución? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el resultado económico de la empresa? Y con este ejercicio cierro. Necesito evaluar un emprendimiento que su inversión genera inquietudes en cuánto es su inversión y cuántos costos y gastos genera para iniciar ese proyecto. Lo primero que debo entender, porque recuerden, nosotros somos contadores, ¿sí? Y tenemos que entrevistarnos con las personas que se encargan de hacer la operatividad de la empresa. ¿Cuál es su materia prima? ¿Qué necesitan? Necesito, para producir una docena del producto, 0.97 de materia prima. Estos materiales los necesito para producir una docena que pesa 1 kilo. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito contratar 2 personas que le voy a pagar 0.15 por cada docena producida. Tengo materia prima, 0.97, mano de obra, 0.15. Tengo unos gastos mensuales, costos fijos. Pase lo que pase, hay que pagar alquiler de local, servicios básicos, transporte, publicidad, papelería. Costo fijo. También tengo que no es salida de dinero, pero lo puedo incluir porque va a la productividad del negocio, lo que llamamos los contadores un auxiliar de activos, donde simplemente cuantifico cuánto es el deterioro de estos equipos que compré para la operatividad de la empresa. Y esa depreciación me da $154.
que los voy a incluir en mis costos fijos, que lo voy a hacer mensual. Al conocer estos datos, me permite conocer si la estimación que tenemos es producir 4.000 docenas de masa. Esa es la estimación. Este producto en el mercado vale 2.8, 2.7, 2.4, 2.3. Estimamos, colocándole un precio de promoción en el primer mes de 2.40. Y hacemos una proyección mensual de $9.600 si vendemos las 4.000 docenas a este precio. Luego digo, ¿cuáles son mis costos variables? Recuerden que los costos van en función a lo que venda. Si yo tengo 4.000 docenas de masa, tengo dos factores como costo variable. Materia prima y los dos trabajadores, que son 0.97 y 0.30. Le aplico la fórmula y tengo unos costos variables de $5.080. Para luego entender que ya sé cuáles son mis costos variables, tengo que saber mis costos fijos. Tengo costo variable, costos fijos, ¿sí? Tengo dos datos importantes y luego necesito saber cuál es el costo fijo unitario, sabiendo que tengo una producción mensual de 4.000 docenas de masa, necesito conocer, que ya conozco los fijos, que lo vimos en la lámina anterior, y ya yo sé cuál es la producción que estimo. Simplemente aplico fórmula y digo, mi costo fijo unitario es de 0.69. Tengo un primer valor. ¿Sí? Tengo un primer valor. Ya mi producto no puede bajar de 0.69. Sigo haciendo cálculo. Voy a ver cuánto es el costo total unitario. Conozco mis costos variables, que son 0.97 más 0.30 de los costos variables. Ya sí hice mis costos fijos unitarios para decir que mi costo unitario es 1.96. Me cuesta producir un del producto en 1.96 y yo estimé 2.40. Sigo. Al conocer estos datos, puedo sacar el margen de contribución. Simplemente tengo mi precio de venta que estimamos que es 2.40 y le resto los costos variables, que ya también sabemos de dónde sale, 1.97. Y me dice que conociendo el margen de contribución me permite cubrir los costos unitarios y me queda una ganancia de 0.44. Tengo un margen de holgura, ¿sí? Estimando un precio según la demanda. Y ahí podemos partir de conocer cuál es el punto. Y el punto de equilibrio simplemente es cuánto me cuesta producir un producto, venderlo para no tener que sacar dinero del bolsillo, quedar en la raya, ¿no? Y digo, ¿cuáles son mis costos fijos? Ya lo tengo. Servicio público, alquiler. ¿Y cuál es el margen de contribución? Que lo calculamos anterior, 1.13. Necesito vender de las 4.000 docenas estimadas, mínimo 2.433 docenas de masa para no sacar dinero de mi bolsillo. Necesito vender, producir y vender 2.433 docenas. Ese es mi punto. Si lo vamos a ver en dólares, necesito vender esos 2.433 por lo que estimamos 5.839. Si yo vendo todo lo que estimo, puedo sacar porcentaje. Fíjense, yo conozco mis costos totales si vendo los 4.000 docenas de masa. Tengo la utilidad, lo que estimé, ingresos totales menos costos totales. Mi ganancia será de 1.770. Y simplemente aplico porcentajes sobre los costos y sobre las ventas. ¿Qué quiere decir? Que en la estimación que tengo, fíjense, en la estimación que tengo de venta, tengo que desembolsar mis costos variables,
para que me dé un costo fijo unitario, total de producto unitario y tengo un margen de contribución. ¿Sí? Tengo mi punto de equilibrio, mi costo total y la utilidad. ¿Qué quiero que vean en estos ejercicios? Que el mercado marca. Hago una estructura según la los productos, todo lo que interviene en la operatividad. Pero también veo uno donde el mercado marca la pauta y necesito saber cuánto es lo que necesito vender para poder cubrir con las obligaciones y que me quede una ganancia. En conclusión, ya finalizando. El garazo debe estar alineado en lo que queremos implementar para que las nuevas políticas y procesos que se van a implementar para colocar una estructura de costos debe estar respaldada por la Junta Directiva para poder definir las políticas, las normas, los objetivos, a dónde quiero ir, ¿sí? Porque debo engranar todo el proceso, todos los departamentos para que puedan tener solidez todo lo que se va a implementar. Para eso necesito tener personas capacitadas, mi contador, mi administrador, mis recursos humanos, y que tengan amplio conocimiento de todo el proceso para poder implementar estas políticas y que queden por escrito, para que recuerden que cuando usted no está, el que venga ya conozca con el procedimiento que se debe hacer para la estructura de costos. Fíjense, antes de que empiece a hacer una estructura de costos, uno, defina las políticas. ¿Cuáles son las prioridades de las empresas? ¿Cómo es el proceso operativo? Dos, tener un equipo financiero capacitado, con experiencia. Conozca los costos, la operatividad del negocio. Amplio conocimiento de la empresa. Deben conocer la empresa. Registro de venta, registro de gasto, de compra, todo lo que tenga que intervenir en el proceso productivo. ¿Sí? Para poder entender claramente cómo opera la empresa. Aquí les dejo una frase de cierre. Quien no conoce sus costos, no conoce su empresa. Debemos analizar los procesos operativos de la empresa, los procesos operativos organizacionales, ¿no? Aquí les dejo otra frase. No basta saber, se debe aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. O sea que muy importante conocer la estructura, pero aplicarlo. Si no aplico lo que aprendo, no hice nada. Gracias por la invitación. Aquí les dejo los contactos del grupo ANSER Asesores, donde es la firma de auditoría. Academia ANSER, donde todos los meses estamos dictando talleres, cursos, conversatorios y suministros ANSER. Gracias por la participación y bueno, quedo atento a sus preguntas. Gracias, Sergio. Espectacular ponencia, muy buena disertación. Y de verdad que te felicito. Manejas muy bien el tema. Me hiciste remembrar dos sucesos en el pasado. El primer suceso fue el Dacazo, cuando hablaste del Dacazo, ¿no? ¿Quién no se va a acordar, especialmente los que somos de aquí de Falcón, de todo lo que se vivió en esa época cuando ocurrió lo de DACA? Y lo ¿Compraste segundo, algunos electrodomésticos en esa época? sí, en la colita. Y estuvimos en la cola durmiendo 3 días para poder sacar un televisor regalado, me acuerdo. Sí, totalmente. Y lo otro que me hiciste remembrar fue mi tesis de grado. Cuando yo me gradué, yo estaba en ese momento saliendo la ley de costos y precios justos. Estaba en boga en ese momento y bueno, yo hice una tesis como analizando el impacto de esa ley en lo que es en lo que son las empresas, pues, y en cómo pudieran ayudar y no. Y de verdad que estuvo bastante interesante el tema, de verdad que te felicito, muy bueno. Por aquí tenemos comentarios de felicitaciones, de agradecimiento. Por acá la licenciada Silvia Muchar, quien también es experta en el área de costos y fue miembro de nuestra junta directiva hasta no hace mucho, dice: un punto muy importante para quien decida realizar una estructura de costos es conocer bien el servicio o por lo menos realizar una inspección de campo para evaluar todos los elementos de costos que intervienen
y no conformarnos con la información que nos puedan brindar a nivel administrativo. Muchas veces hay costos o condiciones de producción que no son consideradas en la estructura por desconocimiento y a mediano o largo plazo afectan la responsabilidad de la empresa. No, y muy cierto lo que dice, porque oportunidades que no hacer estructura de una oficina, no, simplemente nos quedamos con la información que nos y no vamos, ¿no? En ocasiones porque hay costos que son que producen alguna valor al producto o al servicio y eso hay valor, ¿no? Muy claro. Excelente. Bueno, por acá, felicidades. Miren, está abierta la sección de preguntas y respuestas. La tienen aquí al lado del simbolito del chat. Si tienen alguna pregunta, pueden formularla por acá y con gusto vamos a disponer de unos 10 minuticos, unos 10 o 15 minutos, dependiendo de qué preguntas hagan, para poderlas contestar. Sergio, yo te tengo una. Analizando todo lo que tú compartiste pues en la mañana de hoy. Ya que es tu área y es en lo que tú trabajas, ¿no? Yo te hago la pregunta, digamos, no como contador público, sino como empresario o como alguien que recibe el servicio, ¿verdad? ¿Qué tan, o sea, yo veo que el tema de la estructura de costos en nuestro país puede verse como un arma de doble filo, ¿no? Estamos ahorita en una economía, digamos, atípica, en donde manejamos dos monedas, una moneda que nos conviene y una moneda que no nos conviene, o dependiendo del caso nos conviene cada una. Y nosotros exactamente, hace 2 años vivimos una situación, no sé si recuerdas, antes de la pandemia, en unas clínicas en Caracas que fueron intervenidas porque bueno, cobraban una cantidad de dinero y eran dólares y la única manera en que pudo el gobierno entrarle fue pidiéndole las estructuras de costos, las cuales ellas no quisieron presentar, y ahí, bueno, se generó una situación. Entonces, como empresario, ¿qué tan conveniente? O sea, ya tú diste, obviamente, una disertación donde hablas de la importancia, ¿no? Pero en esta situación que tenemos ahorita, o sea, ¿cómo tú lo ves? Estadísticamente, ¿cuántas empresas de verdad se abocan a esto? Porque si yo hago una estructura de costo, yo la hago en bolívares, yo no la hago en dólares. Y si la hago en bolívares, me genera, o sea, el valor que me genera hoy no es el mismo valor que me pueda representar en una semana. Y si la hago en dólares, me expongo a que bueno, tengo que, digamos, tengo ciertas obligaciones tributarias y fiscales donde me amarran también al tema del dólar. Entonces, ¿cómo tú ves el panorama ahorita con este tema? Mira, independientemente que me vengan a fiscalizar, no, yo debo armar una estructura de costos, ¿no? Y en este país que hay una dolarización de facto, la estructura de costo debe armarse en dólares, independientemente. Mi estructura de costo para que esté más a la realidad en dólares. No hay manera que vamos a hacer ahorita estructura de costo en bolívares. Lo otro es que saber la distorsionada economía que tenemos, ¿no? Esta distorsionada economía hace que no podamos apegarnos a lo que no es la ley, porque la distorsión económica en otros países tú te puedes tener una ganancia de 5 y 10%, pero es una economía normal. Nosotros somos un país normal en economía, ¿no? Entonces, esa economía con un 5, un 10% es una ganancia sólida, ¿no? Hay países en hasta 3, 4, 5%. Venezuela, en esta economía hiperinflacionaria, 30% aún queda muy pírrico la ganancia, ¿no? Nos genera una devolución real de tu inversión, ¿no? Entonces, en el caso de las clínicas, el ejecutivo ha tratado, o Asunde, ha tratado de que ellos puedan informar cómo arman sus precios de hospitalizaciones, y se vio ahorita un problema entre los corredores de las empresas de seguro y las clínicas, porque los de seguros dicen que los precios son muy exorbitantes para atender una patología de COVID, ¿no? Entonces, dentro de todo ese dime y direte, el ejecutivo que hizo volteó la mirada. O sea, no voy a
afincarme tanto en las fiscalizaciones de costos, porque si la economía se está moviendo y no estoy con esa perseguidera de estar fiscalizando, la economía ha caminado tranquilamente. ¿Por qué? Porque es insostenible tener una estructura de costo me lo dice la ley, ¿sí? Porque no puede en una economía hiperinflacionaria tratar de amarrar, empezar a meter todo el mundo en el carril cuando ya tengo un respiro económico que me permite, bueno, que la gente se ocupe en otra cosa y no estar pendiente de estar con una estructura de costo que diga el 30% y el 12.5%. Tenemos una economía donde, mira, en algún momento tenemos que coger el carril, ¿no? Y todos tenemos que apegarnos a la ley, pero eso va a pasar mediante medidas y reformas que tiene que hacer el Ejecutivo Nacional para que toda la economía tenga una armonización y permita que venga quien venga y revise mi estructura y que yo esté apegado a la ley, pero que esa ganancia y ese precio sea acorde a lo que en verdad necesita mi empresa para poder seguir estando a flote en el mercado. Excelente, excelente. Gracias, Sergio. Por acá nos preguntan, en cuanto a los gastos publicitarios, la ley de costos y precios justos los excluye de la estructura de costos, así como los gastos financieros. Adicionalmente, para nadie es un secreto que los gastos extras que se agregan por pago a terceros, como vacunas, pagos extras, aduana, etcétera. ¿Cómo actuar en ese caso? Preguntan por acá. Esos son lo que llaman esos costos que no se le pueden colocar nombres, ¿no? Esos costos que, claro, por eso que digo, la distorsión es compleja, porque cuando tú traes un producto, te consigues 25 alcabalas, que a cada uno tienes que darle un porcentaje, tienes que darle algo de tu producto, y eso genera una distorsión del valor, y tienes que agregarlo a tu estructura. Pero ojo, yo no le puedo presentar a la ley, mira, aquí tengo unos costos por cada vez que pasé por alcabala le di un producto. O sea, no puedo. ¿Sí? ¿Qué hace eso? Mi producto empieza a subir. Por eso que usted puede ver una nota, un bodegón en $10 y en otro bodegón lo vale 25, 30. Bueno, dentro de unos colegas que estábamos conversando, decíamos, bueno, ¿a qué lo martillaron más que él? Porque si compramos el mismo producto en el mismo sitio, nos puede costar en el tuyo 25 y en el mío 10. Por eso es que dentro del mercado, la distorsión y el problema de las estructuras de costo es la cantidad de bolsos que tengo que hacer que no tienen nada que ver con la operatividad de mi empresa. Alcabalas, matraqueo, productos que se pierden en el camino, ¿sí? Entonces, esos problemas son los que hacen que el producto sea más costoso. Con respecto a los costos publicitarios, yo soy de lo que piensa que si yo tengo argumentos en mi estructura de costos para colocar producto, ítem, ¿no? Que pueda ser, que necesito colocar para tener el precio de mi producto, yo lo coloco. Ejemplo, he tenido clientes que armamos las estructuras de costos, necesito hacer la publicidad porque no conocen mi producto. Esa partida la coloco en la estructura de costos y ha pasado. ¿Sí? Simplemente criterio, basamento y lógica. Porque he visto estructuras de costos que me colocan hasta la comida del perro, la perrarina. Entonces yo digo, cónchale, o sea, no, o sea, hay que tener sentido común de lo que le colocamos, ¿no? Entonces, no todo lo podemos colocar en el costo, tampoco lo puedo sacar. Entonces, hay partidas que sí, mira, que hay funcionarios que se ponen un poco quisquillosos, pero siempre con argumentos, ¿no? Y la esencia que tenga ese ítem que coloque ahí es fundamental. Pero es válido, mira, la ley me limita tanto que tú dices, ¿cómo armo una estructura de costo? Mi producto, ¿vale $50,000 o vale uno? Porque se distorsiona. ¿Qué hago con la gasolina? Que tengo en 0.50, pero puedo conseguirla en Maracaibo en 3, no sé, en Falcón no la vas a conseguir. Y eso impacta en mi estructura. Pero el kilo de queso, el kilo de leche, en todos lados 0.5. Ejemplo,
y yo no puedo impactar mi estructura de costos porque fui 5 veces para la finca y gasté $1000 y la voy a meter en mi estructura de costos. Entonces ya me dice no va a valer 0,5, va a valer 5 y te la va a perder y se va a perder la leche. Entonces, lo complejo es hacer una estructura y a veces debatir con el cliente y explicarle, mira, no puede vender un producto en $20 cuando vale. Así coloque todo lo de la estructura de costos. Que hacemos estructura de costos con lo que va, con los costos de producción y también podemos hacer estructura de costos con lo que me dice el mercado. Excelente, excelente. Gracias, licenciado. Por acá, bueno, saludos, felicitaciones, agradecimientos. Por acá preguntan si compartiremos las láminas. Bueno, la ponencia está grabada y vamos a compartir el link para que puedan repasarla cuantas veces deseen. Por acá nos preguntan, el cálculo del precio, nos dicen, el cálculo del precio de venta según la Superintendencia de Precios Justos limita algunos costos y limita los costos asociados al 12.5%. Su opinión sobre esa limitación. Cuando el Estado, esa ley, y en su momento recuerdo muy debatida, porque hacíamos la estructura de costos, decíamos, bueno, todo es costo, no, todo es costo, no. Ellos no detallaron qué gastos voy a colocar, ¿no? Simplemente colocan en la ley. De la estructura de costo, saca 12.5 será el gasto que te voy a permitir. No puedes detallarlo, no sabes qué voy a colocar, porque mis gastos son más altos de lo que me dice la ley. Ellos, para no tener que detallar, colocarlo en la estructura de costo, haz tu estructura de costo, ve cuál es tu costo de producción y luego aplica el 12.5% que serán tus gastos, permitió la sonda para que puedas tener la total de la estructura de costo. Es uno de esos limitantes y vacíos que son parte de los criterios y defensa que hacen los contadores al momento de poder enfrentar una ficción. Excelente. Por acá Silvia nos dice, muy cierto lo que dice Diego, pero si vemos los casos de alcaldías y gobernaciones, actualizan constantemente los aranceles con base al petro, que a su vez está indirectamente relacionado con el dólar del Banco Central, total que es algo incomprensible, pero del lado de quien conviene, que es en este caso el Estado, ¿no? Por eso decía que a veces la estructura de costos, o sea, cuando conviene provoca hacerlo de una forma y cuando no conviene con otra, pues hay que estar muy alineados. Por eso es que es donde yo invito al seguimiento, es donde tú dices, bueno, ¿será que voy a contratar a alguien para que esté constante en monitoreo de los costos? ¿Será que tengo que contratar a alguien que esté en constante monitoreo de las compras? Y cuando yo me reúna, me van a decir, mira, la alcaldía ahora aumentó, pero ojo, vamos a implementar un precio con estructura de costo, pero sabiendo que tenemos factores que no lo puedo colocar en la estructura. Ejemplo, yo no puedo colocar una estructura de costo, pago a alcaldía. Entonces, ¿qué hago con eso? No, eso va a la contabilidad. Eso que yo tengo que tener mucha dedicación y conocer los costos que en realidad marcan mi precio y mi ganancia para que pueda tener, primero, un respaldo en la empresa, en la entidad. Primero yo hago una estructura de costos para conocer. Yo necesito conocer cuánto vale mi servicio, cuánto vale mi producto, cuánto vale vender o hacer un producto. Consumo propio, usuario interno. Ajá. Y ahora esa estructura de costos que ya identifico cuánto vale mi producto es permitido por la ley. Entonces, bueno, hay ocasiones donde la realidad de tu producto es mucho más allá de lo que me permite la ley. Por eso te digo, el ejecutivo no es que ha de fiscalizar, pero ha bajado un poco el empresario porque en una economía que está fluyendo, no es que estamos bien, porque a veces la gente interpreta que está fluyendo la economía como que estamos bien. No, está fluyendo la economía, más no somos productivos, ¿no? Entonces, eso hace que el gobierno voltee un poquito la cara, pero siempre pendiente de tener mi estructura de costos. Yo tuve un cliente, lo fiscalizaron
y tenía 5 productos que estaban por encima de la ley. Simplemente dicen, baja el producto, coloca el precio que es o te descomisamos. Pero es que cuando el cliente va en la estructura de costo, bueno, si tenía 100 productos y me bajaron a bajar 5, yo digo que es un buen promedio. Quiere decir que estoy haciendo bien el trabajo en el 95. Pero ¿qué hago con esos productos que vienen importados puerta a puerta? Y eso no trae factura. ¿Cómo justifico yo ese producto? Hay algo que en algún momento eso va a explotar. La economía puerta a puerta tiene aunque está permitido por el aranceles, creo que nos están cobrando, o algo con las economías puerta a puerta. Pero en la empresa, si usted no tiene un producto, ¿verdad? Y el producto que usted tiene en su inventario legalmente en Venezuela tiene que estar respaldado por una factura, podemos decir que ese producto es contrabando. Porque si no tiene cómo soportar esa mercancía, usted está contrabandeando. Porque para que sea legal una mercancía, para poder vender, debe pasar por aduana. Tiene que ser nacionalizada. Cuando llega al asunto y ve productos importados, ya dice, bueno, aquí hice el negocio. ¿Por qué? Porque usted no tiene cómo soportar la venta de Nutella y decir cuánto se va a ganar. Es muy compleja la situación a la hora de esos productos fiscalizados. Por eso que Farmatodo le fiscalizaron sus productos que tenían factura. Y bueno, de 5.000 productos me bajaron 5 y no hay problema. ¿Sí? Excelente, excelente. Bueno, por acá la licenciada Álida Maldonado tiene la mano levantada. No sé si quiere formular una pregunta, puede hacerla. Por aquí tenemos comentarios. Lo ideal sería hacer una estructura real y luego realizar una conciliación con lo exigido por la superintendencia. Válido. Siempre es recomendable disponer de la estructura de costos. Es preferible que ante una inspección te manden a bajar a que te multen por no disponer de la estructura de costos. Muy cierto también. O te descomisen o te quiten la mercancía, te cierren el local. Excelente, excelente. Y bueno, si no tenemos más preguntas, de verdad que no queda más que agradecer al licenciado Sergio Sequera por acompañarnos la mañana de hoy. Excelente presentación, excelente tema, muy importante y muy, digamos que, muy a la boga de lo que estamos manejando hoy en día en todo el país, ¿no? Sabemos que tenemos situaciones, pero es importante siempre, como decía el colega y como decía en los comentarios, manejar una estructura de costo porque es la manera de poder soportar a la hora de cualquier intervención o fiscalización que tengamos. No, De verdad. más que fiscalización, yo creo que es para tomar decisiones, ¿no? Las empresas deben tener estas herramientas para tomar decisiones, ¿no? Independientemente que venga una fiscalización. Yo creo que necesito conocer cuánto es mi producto, cuánto me voy a ganar y la demanda. Ojo, quiero que se vayan con eso. Las estructuras de costos por sí solas no marcan la pauta. Ellas deben ir acompañadas de cómo es mi demanda de ese producto o servicio, qué tan demandante es y cómo está el mercado. Excelente, sí. Yo digo que la estructura de costo hay que verla de dos maneras. La manera interna, y es eso, lo que tú explicaste hoy, de cuánto me cuesta cada producto, cuánto tengo que producir, cuánto tengo cómo lo tengo que clasificar, y de la manera externa para cuidarme también de lo demás. Por acá dice, me quedé a mitad de la exposición por falta de internet, la van a enviar el correo, sí, vamos a publicarlo, muchas gracias, saludos de los teques. Gracias, licenciado, por sus aportes, gracias por el valioso trabajo que hacen, gracias, Silvia, de verdad, siempre aquí estamos con la mejor disposición. Aclarada la duda, gracias, gracias, gracias. De verdad que bueno, licenciado, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que bueno, nos volvamos a encontrar. Sabemos que usted maneja diferentes cursos y talleres ya más enfocados en la parte práctica. Y bueno, yo sé que estaremos en contacto para poder cuadrar con usted y bueno, con los asistentes, quienes quieran participar y abrir una corte del tema de estructuras de costos. Quiero cerrar, pues... bueno, ¿quiere decir algo, licenciado, para despedirse? No, nada, bueno, que agradecido por la invitación a todos los colegas del Colegio de Contadores de Falcón. Gracias por la invitación y un honor haber compartido una conferencia. Creo que por ahí estuvo el colega Camilo en estos días y vienen otros temas que de gran interés. Estos son los eventos que los colegios deben, no nada más en constante
desarrollo para que el gremio se mantenga unido y capacitado. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, quiero cerrar haciendo la invitación nuevamente a todos los colegas a que se inscriban en la última de las ponencias que estaremos realizando en este ciclo de conferencias gratuitas celebrando el mes aniversario del Contador Público. Va a ser el próximo sábado 25 de septiembre a las 5 de la tarde con el licenciado Raúl Gil. El tema se titula ¿Cómo enfrentar la descapitalización del patrimonio de las empresas por reconversión monetaria? Un tema bastante interesante. Y bueno, espero que nos puedan acompañar. Cualquier pregunta, duda, ya saben cuáles son nuestros canales de comunicación.